La alabanza, Padre, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, rendimos en esta hora nuestra vida, rendimos nuestro ser, Señor, rendimos nuestros pensamientos, nuestros deseos. Padre, rendimos nuestra carne delante de ti en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú visitándonos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, obrando, Padre, en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gloria, honra y alabanza en esta hora, Padre. Rendimos, Señor, este momento. Rendimos esta reunión, Señor. Rendimos a ti, Padre, los equipos, Señor, la transmisión. Padre, lo rendimos a ti, Padre. Te pedimos que seas tú moviéndote, Señor, a través de esta transmisión. Que seas tú moviéndote, Señor, a través de la señal. Que seas tú moviéndote, Señor, a través de esta conexión, Padre. Bendecimos, Padre amado, Dios del cielo, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que está conectado del otro lado, aquellos que se están conectando, Padre, aquellos que van a ver este video, Señor, los bendecimos, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté supliendo, Señor, cada una de sus necesidades, Señor, que tú los levantes, Señor, que tú los fortalezcas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Señor. Bendecimos a cada niño, a cada adulto, a cada anciano, Señor, que está conectado en esta hora, Padre. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su salud, bendecimos su finanza, Señor. Bendecimos su familia, Padre. Bendecimos sus sueños, sus proyectos, Padre. Lo bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ponemos esta reunión delante de ti, Señor. Bendecimos la palabra, Padre. Bendecimos este momento, Señor. Bendecimos, Señor, la palabra y bendecimos este momento. Y te pedimos que seas tú moviéndote, Señor, en esta hora. Te pedimos que seas tú visitando, Señor, cada hogar, Señor, cada familia. Padre, visítalos, Señor. Tócalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levántalos, Señor. Límpialos, Señor. Restáuralos, Señor. Dale fuerzas nuevas, Señor, a aquellos que están cansados, a aquellos que están debilitados, Señor, a aquellos que han menguado en la fe, Señor. Aumenta su fe en este día. Aumenta su fe en este día, Señor. Afirma su fe en este día, Espíritu Santo. Levántalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Los bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí conectado del otro lado. Los bendecimos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Le damos gracias a Dios por poder compartir en este día. Amén. La reunión anterior tuvimos un problema con la transmisión, se cortó en varias oportunidades y entonces lo que voy a hacer, voy a compartir esa palabra que quedó ahí por la mitad. Hoy vamos a tratar de compartirlo y que podamos compartirlo y podamos escudriñar esa palabra, amén. Y no tengamos interrupción, así que te voy a pedir que estés orando por eso en tu espíritu, en tu corazón, de que podamos salir sin problema. Algunos hermanos me preguntaron por que los mensajes luego no se veían en el video. Lo que pasa es que el video luego lo sacamos de YouTube y lo editamos y lo volvimos a subir editado, no a la del jueves, sino a la del domingo anterior. Entonces por eso es que no se veían luego los mensajes, porque se volvió a cargar el video editado. No es que hayamos eliminado algún mensaje, sino que se sacó el video, se lo editó y se lo volvió a subir. Entonces, si no sale tu mensaje es por eso, no es porque lo hayamos eliminado. Amén. Así que te invito a que abras tu Biblia ahí donde estás, en tu casa, en la habitación, en el comedor, en el living, donde tú te encuentres, que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Y yo lo que quería compartirte es que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que hace pactos con sus hijos, hace pacto con su pueblo y que tenemos que estar dentro del pacto. Y dice el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino, dice,
de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel es una nación que hoy existe, que hoy está en esta tierra, y tú vas a escuchar hablar de la nación de Israel. Pero Israel no solamente es una nación, Israel es un pueblo, porque es una nación que solamente tiene 60 años aproximadamente en lo natural, pero es un pueblo que tiene miles de años. Y es el pueblo de Israel, es el pueblo que Dios escogió, es el pueblo que Dios puso en esta tierra. Y Israel representa a la iglesia. Entonces, cuando tú ves que Dios habla en la palabra acerca de Israel, está hablando de nosotros. Decirle al que tienes al lado, cuando Dios habla de Israel, Dios está hablando de ti. Porque dice que Israel es la iglesia. Israel, el pueblo de Israel, nosotros lo conocemos como, viste que se dice aquel hombre es judío o la religión judía. Bueno, ellos son el pueblo de Israel. Ellos son los descendientes de Israel. Y dice la Biblia, a veces nosotros decimos, bueno, pero aquel es judío. Pero dice la palabra que nosotros somos judíos por adopción. Así dice la palabra, que vos y yo somos judíos por adopción. Dice que somos la rama injertada en el árbol. Entonces, hay cristianos que critican a los judíos, o hay cristianos que maldicen aún a los judíos, y no sabe que cuando tú estás criticando y tú estás maldiciendo, te estás maldiciendo a ti mismo, porque la palabra nos dice que nosotros somos judíos por adopción, que somos esa rama injertada dentro de ese pueblo. Nuestro Señor era judío. Entonces tenemos que bendecir, y tenemos que bendecir Israel. Cuando tú ores, tienes que bendecir Israel. Es más, hay gente o hay cristianos que apoyan a gente o a políticos o a gobernantes que están en contra de Israel. Si tú eres un cristiano, tú no puedes apoyar a esa gente, tú tienes que apoyar a aquel que bendice a Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos Israel. Porque Israel es la línea de los ojos de Dios. Y Él dijo que aquel que toca a Israel, aquel que pelea contra Israel o aquel que maldice a Israel se mete con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros directamente o indirectamente apoyamos a alguien que está en contra de Israel, nos hacemos enemigos de Dios. No sé si me estás entendiendo. Por eso que tú tienes que estar siempre del lado de aquellos que apoyan y que bendicen a Israel. Amén. Dicho esto, esta palabra es para Israel, así que esta palabra es para nosotros. Dice, ahora pues si dieres oído a mi voz. Lo que está diciendo Dios, ahora si tú prestaras atención a mi voz, ahora si tú escucharas mi voz, si tú escucharas mi palabra, eso es lo que está diciendo Dios. Si oyeres mi voz, pero no te está diciendo escuchar para ver. Hay gente que cuando viene a la iglesia o participa de una reunión o escucha una palabra, escucha dice, a ver si me gusta lo que dice o no me gusta lo que me dice. A ver si está lindo lo que dice o no está lindo lo que dice. ¿Vos viste que hay gente que dice, hoy estuvo linda la palabra? Y cuando nosotros tenemos esa actitud, ahí hay un problema. Porque nosotros no tenemos que venir a la iglesia para ver si la palabra está linda o no está linda, si me gusta o no me gusta. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos está hablando y nos guste o no nos guste, obedecerlo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Porque a veces Dios nos va a demandar cosas que no nos gustan. Ahora, que no nos guste no quiere decir que no sea de Dios. No sé si me estás entendiendo. Entonces dice, si oyeres mi voz, si la oyeres para prestar atención, si la oyeres para obedecerla, si la oyeres para ponerla por obra, eso es lo que está diciendo Dios. Dice, si dieres oído a mi voz. Fíjate lo que dice, si dieres oído a mi voz. Hoy los hijos de Dios dan oído a muchas cosas, a la televisión, a los medios. Es más, vos sabías que los cristianos hoy muchos cristianos se alimentan de mucha basura. ¿Por qué? Porque se alimenta de Facebook, de Instagram, de YouTube, de las redes sociales. Y ahí tú encuentras más basura que otra cosa. Y Dios está diciendo, si dieres tus oídos a mi voz, si tus oídos en vez de estar puestos en tantas cosas, si tus oídos en vez de estar puestos en tantos lugares, me los das a mí, eso es lo que está diciendo Dios. Si me oyes a mí, si pones atención a lo que yo te estoy hablando, eso es lo que está diciendo Dios. Dice, y guardares mi pacto. Si oyeres mi palabra, ¿para qué? Para guardar mi pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. Un pacto es un compromiso que alguien toma.
dice que Dios entró en pacto con Israel y Jesús trajo un nuevo pacto para nosotros. Acuérdate esto, Israel representa a la iglesia y Dios con Israel hizo un pacto, pero Jesús con la iglesia hizo un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dice, si tú oyeres mi voz, si tú me prestaras atención, ¿para qué? Para guardar mi pacto. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Que vos te vas a encontrar que hay cristianos que dicen, yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo o la hija del dueño del mundo. Y hay muchos cristianos así, con esa soberbia, que dicen, bueno, pero mi Dios es el dueño de esto y mi papá lo otro y aquello. Pero él está diciendo, pero sí, Dios es el dueño del planeta, Dios es el dueño del universo, el oro y la plata le pertenecen a él. Aquí estamos leyendo que dice, mía es la tierra. Así dice Dios. Pero para que tú seas su especial tesoro, para que Dios tenga los ojos puestos en ti, para que Dios tenga los ojos puestos en tu familia, para que Dios tenga los ojos puestos en tu salud, en tu economía, tú tienes que oír la palabra de Dios y obedecer el pacto. Esa es la parte que te corresponde a ti del compromiso para que Él tenga sus ojos sobre tu vida. Yo no sé si me están entendiendo. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Fíjate esto, porque hay muchos que dicen, bueno, pero todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Aquí Dios está marcando una diferencia. Dice, vos serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque toda la tierra, o todo el mundo, o toda persona que habita en esta tierra es creación de Dios. Pero no todo ser humano es hijo de Dios. No todo ser humano es el especial tesoro de Dios. Él dice, si tú guardas mi pacto, si tú oyes mi voz, si tú guardas mi pacto, tú serás mi especial tesoro sobre el resto. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te pongo por encima, yo te bendigo, yo te aparto, yo te saco del mal. Pero para eso es necesario que tú oigas mi voz y que guardes mi pacto, que guardes mi palabra, que guardes lo que yo te estoy pidiendo para que yo te saque y te ponga por encima. Yo no sé si me está entendiendo. Dice, mi especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. A Dios le pertenece. Y nos han enseñado por mucho tiempo que Dios no hace diferencia de personas. Sí, Dios hace diferencias. Dios hace diferencias. Lo que Él no hace es acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera, sea asesino, sea ladrón, sea corrupto, sea quien sea la persona, si esa persona reconoce que es un pecador y que necesita de Dios, Dios no lo desecha. Él no hace excepción de persona. Todo aquel que viene a Él humillado, Dios lo acepta. Pero Dios sí hace diferencias. Dios sí hace diferencia. Dice que Dios no va a castigar al justo junto con el impío. La palabra habla que Él va a castigar al impío, pero dice que Dios nunca va a castigar al justo junto con el impío. ¿Por qué? Porque Él hace diferencia. Él ve las acciones de cada uno y dice, este justo va a tener su recompensa. Este es un impío, este va a tener el castigo. Él hace esa diferencia. Fíjate una cosa, Jesús hizo diferencia. Jesús aceptaba a todo el mundo, pero dice que a Él lo seguían multitudes. Pero de las multitudes escogió 12, no escogió a todas las multitudes. De las multitudes escogió a 12. Y de los 12, solamente a uno le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No le dijo a todos, porque Él bien sabía que a cada uno, de acuerdo a su compromiso, era lo que le iba a dar. Lo que le dio a uno no le dio a otro. Fíjate que a Pablo lo usó de una manera tremenda, siendo que Pablo aún no había caminado con los 12. ¿Por qué? Porque Jesús sabe reconocer el esfuerzo de cada uno. Yo no sé si me está entendiendo, pero me estoy yendo de tema. Pero acá dice que Dios quiere hacer un pacto con nosotros. El plan de Dios siempre fue entrar en un pacto. ¿Con quién? Con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiso entrar en matrimonio con su pueblo. Un matrimonio es un pacto. Y Jesús dice que cuando Él viene a buscar a la novia, a su esposa. Viene a buscar una iglesia que está en pacto. Él no viene a buscar una iglesia que esté contenta. Él no viene a buscar una iglesia que diga, bueno, yo estoy animado. Y viste que hay cristianos que vienen a la iglesia para que el pastor los anime, para que le diga, bueno, que se sienta bien, para que le diga, uy, qué lindo que estás. O para que le... No, Jesús no viene por esa gente.
Jesús viene por una gente o por una iglesia que esté en pacto. Él viene por su novia. Dice que la novia tiene que estar ataviada, tiene que tener aceite en la lámpara, tiene que estar preparada. Entonces, tú no puedes estar desalentado. Tú no puedes, ay, es que hoy no tengo ganas de congregarme. Es que hoy no tengo ganas de buscar a Dios, y que si Jesús viene tú te vas a quedar con esa actitud. Porque Él viene por una esposa que está preparada. Decirle al que tenés al lado, Él viene por aquellos que están en pacto. ¿Cuántos están ahí? Entonces, cuando Dios saca, o Dios lleva a Israel a Egipto, lo saca de ese lugar, fue para entrar en un pacto con Israel. Dios lo saca de Egipto, de la esclavitud. ¿Para qué? Para que Israel entrara en un pacto, entrara en un compromiso con Dios. Por eso que tú vas a ver muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento que Dios le habla al pueblo de Israel que quebraron el pacto, que rompieron el pacto, porque eso es lo que Dios quería, que entraran en pacto. Él quería tener un pacto, quería tener una relación eterna. ¿De qué? De pacto. Entonces, yo quiero que tú entiendas esto. Para realizar el propósito de Dios en nuestra vida, si tú crees que tú tienes un propósito en Dios, que tú tienes un llamado en Dios, de la única manera que ese propósito, de la única manera que ese llamado, que ese propósito que tú tienes en Dios se cumpla, es que tú entres en pacto. Por eso que dice la palabra que muchos son los llamados. Dios llama a muchos. Es más, todos los que están en la iglesia, aún los que se apartaron, que alguna vez estuvieron en la iglesia, todos fueron llamados, todos. Pero también la palabra nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Aquí también ves que Dios hace una diferencia. Llama a todo el mundo, pero no escoge a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él te va a llamar. Y tú puedes tener un llamado, y tú puedes tener dones, y tú puedes tener talento, pero también en el mismo versículo te dice, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque Él llama, pero solamente escoge a aquellos que están en pacto. Pregúntale al que tenés al lado, ¿tú estás en pacto? Decirle al que tenés al lado, ¿tú estás en pacto? Ahora, para yo poder cumplir mi llamado, para yo poder cumplir mi propósito, lo que necesito es obedecer la voz de Dios. Hay gente que dice, bueno, pero yo tengo un llamado. ¿A qué? Bueno, hoy tengo un llamado a hacer esto, mañana tengo un llamado a hacer lo otro, pasado tengo un llamado, de acuerdo a lo que yo tenga ganas de hacer. No, eso no es un llamado, eso es lo que tú tienes ganas, que son dos cosas distintas. Para tú poder cumplir tu llamado y poder cumplir tu propósito, tú necesitas escuchar la voz de Dios, no tu voz, no tu deseo, sino la voz de Dios. Y guardar el pacto. Son los dos puntos que necesitas. Escuchar la voz de Dios y guardar el pacto. Si tú no escuchas la voz de Dios o tú no guardas el pacto, el propósito de Dios nunca se puede cumplir sobre tu vida. Yo no sé cuántos están ahí. Entonces, eso es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, que oyeran su voz y que guardaran el pacto. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en Israel. Ahora, eso mismo que pasaba en el tiempo de la ley, pasa en el tiempo de la gracia. Hoy en día, todavía, para que se cumpla tu propósito, para que se cumpla tu llamado, es necesario que tú escuches la voz de Dios y que tú guardes el pacto. Si tú no oyes la voz de Dios, o tú no escuchas, o tú no guardas el pacto con Dios, el propósito de Dios nunca se puede cumplir sobre tu vida. Es un requisito que no lo podemos saltar. Oír la voz de Dios y estar en pacto. Son los dos requisitos que necesitamos para que el llamado y el propósito de Dios se cumpla sobre nuestra vida. Yo no sé cuántos están ahí. Mira lo que dijo Jesús. Hebreos, libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 15. Hebreos 13 al 15. Dice, porque si la sangre de toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dice, así que
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjate lo que está diciendo, que el primer pacto había transgresiones, había sido quebrado ese primer pacto. Ese primer pacto mataban un becerro y ese becerro cubría los pecados por un año. Y al año siguiente tenía que volver al templo para que el sumo sacerdote hiciera otro sacrificio y a través de ese sacrificio purificara y limpiara o cubriera por un año los pecados. Pero dice que en Jesús es un mediador de un nuevo y mayor pacto. Decirle al que tenés al lado, nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto, pero eso no quiere decir que tú no tienes que hacer nada. En un pacto hay un compromiso. Yo no sé si tú te casaste o no, pero cuando tú te casas, se hace un compromiso, donde se pregunta, ¿tú prometes ser fiel, amable en la adversidad, en lo bueno, en lo malo? ¿Sí o no? En la salud, en la enfermedad. Se hace un pacto, se hace un compromiso, donde las dos partes por igual toman parte de ese compromiso. Bueno, eso es un pacto. Bueno, con Dios, nosotros, dice la palabra, que estamos en un nuevo pacto. Ahora, el problema que tiene la iglesia hoy en día, que dice, bueno, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que liberar, Dios me tiene que prosperar, y si yo me siento bien y tengo ganas, voy a ver qué hago para Dios. ¿Te parece que es un pacto justo? Yo te pregunto, ¿te parece que es un pacto justo? Es como que vos fueras a tu casa, y esté tu marido o tu mujer, y vos venís de trabajar cansado, cansada, te esforzaste con los hijos, con esto, con el trabajo, con lo otro, y del otro lado te dice, bueno, a mí no me importa, y si tengo ganas voy a ver qué hago. ¿Le pegás un patadón o no? Pero sin embargo a Dios le decimos, bueno, Señor, bendecime, saname, tocame, cambiame, que yo me sienta bien, que yo esté 10 puntos, y si tengo ganas, si tengo tiempo, y si se me antoja, voy a ver qué hago. Voy a ver si me congrego, voy a ver si sirvo, todo depende, Señor. ¿Te parece que eso es un pacto? Yo pregunto nada más. Fíjate que es tremendo lo que dice. Dice, ¿cuánto más? Versículo 14, la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará de vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, Él te salvó, Él te metió en un nuevo pacto, para que le sirvas. ¿Dice así o no dice así? Para que sirváis al Dios vivo. Esa es tu parte del pacto. Y tú estás diciendo, es que yo no tengo ganas, es que yo tengo problemas, es que yo me siento mal. Y Jesús del otro lado dice, a mí no me importa, yo entregué mi vida por ti. Yo no sé cuánto pueden decir amén a eso. Él entregó su vida por ti. ¿Tú te piensas que a Él no le dolió? ¿Que Él no sufrió cuando lo lastimaban? Cuando lo azotaban, cuando le pegaban, cuando lo colgaron en la cruz, ¿sabe cómo sufrió? Y Él nos dijo, es que no tengo ganas, es que me duele, es que mira lo que me están haciendo. Sin embargo, estando ahí, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú porque alguien habló mal de ti, porque te salió una enfermedad, o porque tenés un problema económico, o porque tenés un problema familiar, es que no tengo ganas de servir, es que no me siento de ánimo. ¿Te parece que eso es cumplir la parte del pacto? Entonces, lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que para que se cumpla lo que Él dijo en el libro de Éxodo, para que mis ojos estén puestos en ti y seas mi especial tesoro, tú tienes que estar cumpliendo la parte del pacto. Preguntale al que tú tienes al lado, ¿estamos cumpliendo la parte del pacto? ¿Seguimos o no? El requisito más importante en cualquier pacto es de sacrificio. En cualquier pacto tiene que haber un compromiso de sacrificio, si no, no hay pacto. Como te dije recién, cuando alguien se casa se dice, promete amarlo o amarla en la adversidad o no, en la salud y en la enfermedad, se pregunta así. Entonces, si te dice, usted promete amar cuando todo está bien, cuando no hay problemas económicos, cuando está prosperado, cuando está sano, cuando está delgado, cuando no está gordo, cuando no está gorda, cuando no tiene arruga, vos decís así, amén. Ahora,
Va a venir el momento donde van a venir los problemas, donde vienen los kilos de más, donde vienen las arrugas, donde vienen los problemas. Y tu parte del pacto tiene que seguir estando. Entonces hay una parte de ¿qué? De compromiso, de sacrificio. En todo pacto hay un sacrificio. En el nuevo pacto, en el pacto del Antiguo Testamento se sacrificaba un becerro. En el pacto del Nuevo Testamento Jesús se sacrificó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que hacer nada, dicen los religiosos o los vagos. No, ya está, Jesús lo hizo todo. No, sí, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Pero también Él dijo en su palabra, no sé dónde lo pones eso, Él dijo en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, ¿qué está hablando? De hacer un sacrificio. Tomar una cruz. Tú no vas a ir a morir a la cruz, pero sí tienes que morir a cosas. El tomar la cruz, ¿qué es? Aguantar cosas que no te gustan. Es dejar cosas que te gustan. Es dejar vicios. Es dejar un montón de cosas. Esa es la cruz. Tomo esa cruz. Y lo sigo a Jesús. ¿En qué? Sacrificando mi carne. Sacrificando mis deseos. Entonces, en todo pacto hay un compromiso de sacrificio. Es más, fíjate que hasta los brujos hacen. Un macumbero, si te dice que hizo un pacto con el diablo, te va a decir, maté un cordero, maté un becerro, maté, no sé, un chivito, maté un pollo, hice un pacto con este o con aquel, te dicen los brujos. Hay un pacto y hay sangre. En todo pacto hay sangre. En nuestro pacto con Jesús, Él puso la sangre. Pero Él dijo, bueno, esta es mi parte. Ustedes no van a poner sangre. Pero ustedes, si quieren ser parte del pacto, tienen que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirme. ¿Para qué? Para servirme. Esa es la parte de tu pacto. O sea, a mí muchas veces hay gente que me dijo, es que no, pastor, yo vengo a la iglesia solamente a escuchar la palabra. Yo vengo a la iglesia solamente a recibir. Yo no sé cuál es la Biblia que tiene esa gente, porque Él dice que Él te liberó para que tú le sirvas. No hay otra. Esa es la parte del pacto. Él dijo, cuando te salvó, dijo, yo te salvo, yo te libero, yo te sano, yo te libero del infierno, pero tú me tienes que servir ahora. Antes servías al diablo. Fíjate esto, que los cristianos antes servían al diablo. Jugaban a la quinela, fumaban, se drogaban, se prostituían, de todo. Y para el diablo gastaban plata con esto, con el otro, ¿o no? Es más, algunos hasta iban a hacer un trabajito por ahí, el pai le decía, es tanto, tome, le decía, y pagaban. Ahora, vos le decías algo para Dios, no, pastor, no puedo. No puedo. Para servir al diablo no tenías problema, pero para servir a Dios que te liberó y que dio su vida por ti, hay muchos que tienen problemas. Entonces, por eso es que Dios no te está bendiciendo, porque no estás en pacto. Decirle al que tenés al lado, tenemos que entrar en el pacto. ¿Cuántos reconocen que tienen que entrar en el pacto? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué dice de los reyes de la tierra? Porque nosotros somos reyes. Aunque no lo creas, aunque tu cabeza diga, no, esto es imposible, nosotros somos reyes. Por eso dice de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús te lavó y me lavó a mí con su sangre. Dice, y nos hizo, fíjate lo que dice aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que Jesús, no es porque tú te lo ganaste, no porque tú eres bueno, porque Jesús murió en la cruz. Dice que Él te hizo a ti y me hizo a mí reyes y sacerdotes. Por eso es que tú tienes que tener una mentalidad de reino, porque Jesús te hizo un rey, Jesús te hizo una reina. Tú no puedes andar con una mentalidad de mendigo, tú no puedes andar con una mentalidad pobre. ¿Tú conoces algún rey de la tierra, algún rey natural que tenga una mentalidad de pobreza, que tenga una mentalidad de miseria, que tenga una mentalidad estancada? No, no existe. ¿Por qué? Porque un rey, si tú estudias los reyes de la tierra, tenían pensamiento de qué, de guerra, tenían pensamiento de qué, de conquista, tenían pensamiento de qué, de extender sus dominios.
Entonces ese es el pensamiento que tú tienes que tener, un pensamiento de ¿qué? De conquista, de extender dominio, de extenderte a diestra y a siniestra. Ese es el pensamiento que tú y yo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque dice que fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes. Decirle al que tenés al lado, vos no sos una cucaracha muerta, vos sos un rey, vos sos una reina, sos un sacerdote, sos una sacerdotisa. Así dice la palabra. Fuimos hechos, ¿para quién? Para Dios, reyes y sacerdotes. Así que decirle al que tenés al lado, cambia tu mentalidad. Porque ¿sabes cuál es el problema? Dice que fuimos, decirle al que tenés al lado, fuimos hechos. Fíjate que no está diciendo, vas a ser hecho. No es al futuro. No dice, estás siendo hecho en el presente. No es para el presente y no es para el futuro. Dice, fuimos hechos. ¿Qué quiere decir? Está hablando en pasado. ¿Qué quiere decir? Que hoy tú ya eres un rey, una reina, un sacerdote, una sacerdotisa. Entonces hoy tú tienes que pensar como rey, no como mendigo. Ahora, el problema es que como tú sigues pensando como mendigo, tú no puedes llegar a la autoridad del rey. Y tú te imaginas un mendigo viviendo en un palacio. Con la mentalidad de mendigo nunca puedes llegar al palacio. Por eso que David, el rey David, dice que fue ungido por el profeta Saúl y lo ungió como rey de Israel. Ahora, yo digo, gloria a Dios que David no vivía en estos días. Porque hoy tú le das una palabra a un cristiano y dice, me dieron una palabra, ya está. Ya es para hoy. Y piensa que se le va a cumplir hoy y si no fue hoy es en la semana o en 15 días se le cumple todo. No es así. Dios envía al profeta Samuel y lo unge a David. ¿Cómo qué? Como nuevo rey de Israel. Ahora, desde que lo ungió hasta que él ocupó el trono del rey, pasó mucho tiempo. Pasaron años. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía que preparar. Dios lo llevó al trono, o Dios lo llevó al reino, al palacio, pero no para reinar. Lo llevó para servir, ¿a qué? Al rey que estaba. Lo llevó para tocar el arpa, ¿para quién? Para Saúl. Lo llevó para pelear las batallas de quién? De Saúl. ¿Por qué? Porque mientras él estaba sirviendo, mientras él estaba pasando ese proceso, Dios le estaba cambiando la mentalidad. Porque con una mentalidad de pastor de oveja, él no podía gobernar un reino, él no podía gobernar una nación. Yo no sé si vos me estás entendiendo. Entonces tenía que haber un proceso para que cambie la mentalidad. Ahora, tú tienes que meterte en un proceso para cambiar la mentalidad. Porque tú ya fuiste hecho rey y sacerdote. Ahora tú tienes que cambiar la mentalidad. ¿Para qué? Para que los beneficios de rey y sacerdote vengan sobre tu vida. Yo no sé si me está entendiendo. Por eso en Romanos dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, para que se cumpla tu propósito de gobierno, para que se cumpla tu propósito de rey, de reina, de sacerdote sobre tu vida, tú tienes que entrar en pacto y cambiar tu mentalidad para que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. ¿Cuántos están ahí? Dios, a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, nunca tuvo una relación duradera, permanente, con alguien que no estuviera en pacto. Si tú ves a lo largo de la palabra, Él tuvo una relación personal con Abraham. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, Abraham estaba en pacto. Fíjate que Abraham, cada vez que se movía, Abraham levantaba un altar. Porque en el altar es donde Dios va al encuentro. Iba al altar. Ahora tú te fijas que hay cristianos que no vienen al altar por años a veces, por meses, por un montón de tiempo. No llegan a la iglesia, no van al altar. ¿Por qué? Porque no tienen pacto. Hola. Abraham tenía una relación de pacto. David tenía una relación de pacto. Noé tenía una relación de pacto. José tenía una relación de pacto. Isaac tenía una relación de pacto. Jacob, Israel tenía una relación de pacto. Daniel tenía una relación de pacto. Entonces tú vas a ver que cada vez que en la Biblia un hombre, una mujer, Esther, una mujer, un hombre tenía intimidad con Dios,
era porque tenía una relación de pacto. Dios no tiene intimidad o Dios no tiene relación con aquellos que no están en el pacto. Por eso que tú te vas a encontrar con un montón que es que a mí Dios no me habla, es que a mí Dios nunca me habló, yo no sé cómo es eso que Dios te hable. Es que tú no estás en el pacto y por no estar en el pacto Dios nunca te puede hablar. Es necesario que tú te metas en el pacto. Su parte Jesús ya la hizo. Ahora tú tienes que meterte en el pacto. Libro de Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Salmos, capítulo 50. Salmos 50, versículo 5. Dice, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Fíjate esto. Dice, juntadme a los santos. Santo significa estar apartado ¿para qué? Para el uso exclusivo de Dios. ¿Qué quiere decir? Tú antes de conocer a Cristo tenías un montón de vicio, un montón de mala junta. Cuando llegaste a los caminos de Dios, Dios te pide que te apartes de eso. ¿Por qué? Porque Él quiere santificarte. Santo significa apartado de eso. Entonces dice, juntadme a mis santos. Y mira lo que dice aquí. ¿Quiénes son los santos? Dice, los que hicieron pacto conmigo, pero dice, con sacrificio. ¿Qué quiere decir? Porque hay gente que viene a la iglesia y dice, ay Señor, yo hago un pacto contigo. Y dice 3 palabras, 5 palabras. Se fue y dice, bueno, yo hice un pacto con el Señor porque le prometí tal cosa. No, eso no es un pacto, es una promesa. Dice que un pacto tiene sacrificio. Entonces, Señor, yo hago este pacto de sacrificio. Señor, yo entrego esta adicción, entrego este vicio, entrego esta mala junta, hago un pacto, dejo esto que me gusta, dejo esto que a ti no te agrada, hago un pacto con ¿qué? Con sacrificio. ¿Por qué? Por agradarte, por servirte, por hacer tu voluntad. Yo no sé cuántos están ahí. Ahora, para que cuando Él venga, ¿cuántos saben que Jesús viene pronto? Jesús viene pronto. Ahora, si nosotros no queremos ir con Él, Él va a venir por aquellos que están en pacto. Acuérdate que Él no dice en la palabra que Él viene por los hijos. No dice que Él viene solamente por la iglesia. No dice que Él viene por todos los que alguna vez me aceptaron. Él dice que viene por su novia. Da esa tipología. Ahora, una novia está en pacto con el esposo, tomó un compromiso con el esposo. Entonces, ¿sobre quién va a venir o a quién va a venir a buscar? Aquellos que están en pacto, aquellos que están en compromiso. Entonces nosotros nos tenemos que mantener en pacto. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nos vayamos con Él. Hay gente que dice, es que ¿cuándo va a venir? A ti no te importa cuándo va a venir. Si viene hoy, viene mañana, viene dentro de un mes, viene dentro de 10 años. Lo importante no es cuándo Él venga. Lo importante es cuando Él venga, ¿cómo te va a encontrar? Porque puede venir ahora. ¿Cómo te encuentra? Viene mañana, ¿cómo te encuentra? Viene el mes que viene. Lo importante no es cuándo. Lo importante es cómo tú estás cuando Él venga. Pregúntale al que te da al lado, ¿tú cómo estás para cuando Él venga? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate lo que dice. Tú eres santo o tú eres santificado no por tus propias obras, no porque tú eres bueno, no porque tú te lo mereces. Él es el que te santifica. Por eso que tenemos que estar agradecidos a Dios. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo tenemos que estar en pacto? Hasta que Él venga. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquel que te llamó fue Jesús. Dice que Él es fiel y Él va a hacer lo que te prometió. Ahora, lo que está diciendo en otras palabras, Él es fiel. ¿Qué es una persona fiel? Aquella que está haciendo lo que tiene que hacer. Aquella que hace lo que fue llamado a hacer. Aquella que va a hacer lo que se comprometió a hacer. Esa es una persona fiel. Él dice que Él que te llamó es fiel. En otras palabras, Jesús te llamó y Él prometió que va a volver por ti y por mí. ¿Qué está diciendo? Que Él es fiel para cumplir lo que prometió. Ahora, el tema es, ¿tú vas a estar en pacto cuando Él venga? ¿Tú vas a estar dentro del pacto cuando Él venga a cumplir sus promesas? Pregúntale a que te has al lado, ¿tú estás en pacto o no estás en pacto?
Es imposible tener una relación permanente con Dios. Hay gente que dice, bueno, es que nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Ahora, es imposible que tú tengas una relación permanente con Dios si tú no estás en pacto. Cuando tú rompes el pacto es porque rompiste la relación. Te vuelvo a repetir, hay relaciones de pacto. Te vuelvo a poner el mismo ejemplo, un matrimonio. Se rompió. ¿Por qué se rompió? ¿Por qué no hay relación? Porque se rompió el pacto. Entonces, con Dios es lo mismo, es la misma relación. Esa es la relación que Dios quiere. Cuando tu relación con Dios está rota es porque tú rompiste el pacto. Porque Dios es fiel, Dios nunca va a romper su pacto. Lo que lo rompemos al pacto somos nosotros. Entonces, cuando tú ves que tu relación con Dios no anda bien, es porque tu pacto con Dios está roto. Tienes que restaurar tu pacto, tienes que restaurar tu relación con Dios. Pregúntale a que tenés ahí cerquita tuyo, ¿cómo está tu pacto? ¿Cómo está tu relación con Dios? Mira lo que dice aquí, vamos a ir a otro texto. Libro de Mateo capítulo 22, perdón, estaba leyendo al revés. Capítulo 5, Mateo 5, versículo 22. Iba a leer al revés. Mateo 5, 22. Y 24. Al 24, perdón. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Esto es tremendo. Dice, por eso digo que cualquiera, mira lo que dice, no que se pelee, cualquiera que se enoje. Preguntale a que te enojaste con tu hermano. Dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar esto, que muchas veces o se dice, y está bien, hacer una ofrenda de pacto, hacer un pacto o hacer un voto con Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, yo tomo una ofrenda, hago un pacto con Dios, ¿por qué? Porque quiero mi negocio, porque quiero ser sano. Entonces hace un sacrificio en una ofrenda para decir, Señor, yo te estoy pidiendo esto. Y hace un compromiso. Esta es una palabra que no te la van a predicar mucho porque a muchos predicadores no le conviene. Y dice, bueno, pero yo hice un pacto con Dios. Yo ofrendé para Dios. Yo diezmé al Señor y sin embargo las cosas me están yendo mal. Es que el problema es la iglesia. Es que el problema es el pastor. Ahora, ¿no será que el problema es esto? Él dice que si tú tienes algo contra tu hermano, si tú estás enojado contra tu hermano, tú no puedes entrar en pacto. Por eso dice, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano. Ponte a cuentas con tu hermano y luego sí, trae la ofrenda, trae tu sacrificio, entra en pacto conmigo. ¿Por qué dice eso? Porque dice la palabra que tú y yo, cada uno de nosotros, somos miembros en partes del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces, dentro mío hay un pequeño Cristo, un poquito de Cristo. Dentro tuyo hay otro poquito de Cristo. Dentro del otro hermano hay otro poquito de Cristo. Dentro de la otra hermana hay un poquito de Cristo. Y cuando tú estás enojado con el hermano, tú estás enojado con la hermana, tú estás maldiciendo al otro hermano, a la otra hermana, estás maldiciendo al Cristo que tiene ahí adentro. Por tanto, estás maldiciendo a tu propio Dios. Por tanto, no tienes pacto con Dios. Por eso te está diciendo, ve y reconcíliate para luego sí traer la ofrenda y entrar en pacto conmigo. Yo no sé si tú estás entendiendo por qué hay bendiciones o por qué hay promesas de Dios que no se están cumpliendo sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te saliste del pacto, porque te enojaste con alguien, porque tienes falta de perdón con alguien, porque estás teniendo celos con alguien, porque estás teniendo envidia con alguien, porque tienes una bronca con alguien. Eso te cerró los cielos.
Y tú dices, pero yo oro, pero yo ayuno, pero yo hago esto para Dios. Pero Dios dice, pero te saliste del pacto. Y yo hago especial tesoro, dice Dios, a aquellos que están en pacto conmigo. El tema es, no es cuánto tiempo tú llevas en la iglesia o no, no es cuánto tú conoces la palabra o no, no es cuántas enseñanzas tú escuchas o cuántos libros tú te lees, eso es lo de menos. El problema es, ¿estás en el pacto o no estás en el pacto? Tú puedes participar de miles de reuniones, tú puedes llevar años dentro de la iglesia, tú puedes conocerte los predicadores más grandes, pero si tú no estás en pacto, de nada te sirve. Judas caminaba con Jesús, escuchaba las palabras de Jesús. Yo creo que no debe haber pastor más ungido que Jesús, o tú crees que sí. Sin embargo, Judas se perdió y lo tenía Jesús como maestro. ¿Pero por qué se perdió si lo tenía Jesús como maestro? Porque no estaba en pacto. Porque el tema no es a quién tú escuchas, no es tanto donde tú te congregas, sino es si tú estás en pacto o no estás en pacto. Preguntarle que tienes al lado, ¿estás en el pacto con Dios o no estás en el pacto con Dios? Fíjate que el lugar donde Jesús hizo un pacto con nosotros era una cruz. Ahora quiero que tú te imagines esto. La cruz son dos postes, un horizontal y un vertical. Uno que está para arriba y otro que está cruzado. Entonces ahí donde Jesús hizo el sacrificio de pacto. Ahora yo quiero que tú te imagines esto. El poste ascendente, el que va hacia arriba, representa tu relación con Dios. Y el que va hacia los costados es tu relación con los hermanos. Si uno de los dos se quiebra o si uno de los dos está dañado, se rompe el otro. Porque en la cruz se cruzan. Si tú quiebras uno, rompe el otro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú no puedes tener una relación o un pacto con Dios si tu relación con tus hermanos está dañada, porque te daña la otra base. No sé si me estoy explicando. Pero es más o menos para que tú entiendas. Si tú no tienes una buena relación con tus hermanos, es imposible que puedas tener una buena relación con Dios. Decirle que tienes al lado, si tú estás enojado con tu hermano, arrepiéntete porque estás enojado con Dios. Dios a Israel le dio una oportunidad de hacer un pacto y de que sean gente santa, de que sean reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, Dios a Israel le dio la oportunidad. Pero en esa oportunidad que Dios le dio para que sean reyes y sacerdotes, tú vas a leer en la palabra que Dios le dijo que los hizo reyes y sacerdotes, una nación santa. El tema es que Israel, a medida que empezó a caminar en esta tierra, luego de salir de Egipto, fueron perdiendo parte del interés de esa promesa, de que sean reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Y ellos se enfocaron más en la promesa de la tierra prometida. Fíjate que ellos, a lo largo del peregrinar que vivieron en esta tierra, estaban más preocupados, no tanto por lo que hacían en esta tierra, sino por llegar a la tierra prometida. Entonces se olvidaron una parte del pacto y se basaron más en la tierra prometida. Entonces se fueron olvidando, fueron desechando parte de lo que Dios le había prometido. Y lo mismo pasa hoy en la iglesia, lo mismo que le pasó a Israel, que Israel se sentó en la promesa de la tierra venidera o de la tierra prometida y dejaron de lado de que habían sido escogidos para Dios para reinar junto con Dios en esta tierra, lo fueron dejando de lado. Y lo mismo le pasa a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque hemos leído recién, y fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Ahora, tú te vas a encontrar que la mayoría de la gente que viene a la iglesia no viene ni creyendo, ni pensando que es un rey y que es un sacerdote. Viene diciendo, Señor, bendecime. Señor, tocame. Señor, haceme esto. Señor, haceme lo otro. En otras palabras, hoy la iglesia se olvidó de que fuimos llamados para Dios reyes y sacerdotes y se centró en la bendición que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si me está entendiendo. Nos desenfocamos de lo que fuimos, dice que fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes.
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, dice, ¿sí o no? Sin embargo, nosotros estamos, Señor, bendecime, Señor, dame, Señor, quiero un negocio, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, Señor, quiero una pareja, Señor, quiero una casa, Señor, quiero aquello. Y Dios dice, pero la otra parte del pacto, ¿sí o no? ¿Por qué? Ahora, dice que fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes, gente santa, un especial tesoro, ¿sí o no? Sin embargo, tú te vas a encontrar muchos creyentes que viven en depresión, en enfermedad, ¿sí o no? En dolor, en tristeza, en alcohol, en adicción al cigarrillo, a la marihuana, a esto, al otro, atado por el diablo, con miedo. Si fuiste hecho rey para reinar, para gobernar, para tomar autoridad, y estás viviendo como un menesteroso, cuando para Dios fuiste hecho un rey, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene gobierno, alguien que tiene autoridad para pisarle la cabeza al diablo, y el diablo él te tiene sometido a ti. ¿Por qué? Porque no entendiste esto, que no es que vas a ser, ya fuiste hecho para Dios, rey y sacerdote. El problema es que tú no lo crees. El problema es que tú te saliste del pacto. El problema es que tú no te metes en el pacto. Por lo tanto, como no entras en el pacto, no viene la autoridad del rey y del sacerdote. Yo no sé cuántos están ahí. Pregúntale que estás ahí. ¿Estás acá todavía? En otras palabras, son reyes de hecho, pero no son reyes en la práctica. Te lo vuelvo a repetir. De hecho, son reyes. Todos los cristianos, de hecho, son reyes. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes. De hecho, son reyes. Pero en la práctica viven como un mendigo. Dice que Jesús es rey de reyes. ¿Por qué? Porque Él es rey y nosotros somos reyes. Ahora, tú te vas a encontrar que un montón de cristianos, Señor, bendecime, Señor, dame, Señor, lo otro, Señor, por favor, esto, mendigando. ¿Sí o no? Señor, dame, mendigando. Ahora, fíjate qué es lo que le pasó al hijo pródigo, al hermano del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve, dice que el padre dice, maten al becerro gordo, traigan el mejor vestido, traigan un anillo y pónganlo en su dedo. Y vamos a hacer fiesta, y vamos a comer el becerro gordo. Pero dice que se levanta el hermano. Y como ese hermano hay muchos en la iglesia. Fíjate que el hijo pródigo sabía lo que a él le correspondía, sabía lo que tenía, lo malgastó, pero él dijo, Señor, me llevo lo que es mío. Sabía lo que tenía. Aunque después actuó mal, pero él sabía lo que tenía. Pero el segundo hijo, cuando el hijo pródigo vuelve, dice que se sintió humillado, le vino celos. Y entonces lo agarra al padre y le dice, ¿hace cuánto que te sirvo? Como muchos hermanos en la iglesia. Señor, ¿hace cuánto que te sirvo? Ofrendo, hago esto, hago lo otro. ¿Y por qué? ¿O no? ¿Hace cuánto que te sirvo? Dice. Y por mí no haces nada. Y por mí nunca mataste un becerro. Y por mí nunca hiciste esto. ¿Y qué le dijo el padre? Pero si todo lo que está acá en la casa, si todo lo que tengo es tuyo, solamente tenías que tomarlo. Eso es lo mismo que dice Dios. Tú estás mendigando y llorando por los rincones, pero si la prosperidad que tengo es tuya, si la sanidad que tengo es tuya, si la liberación que tengo es tuya, pero como no estás en pacto, no te cae. ¿Sí o no? ¿Cuántos están ahí? Entonces debemos rendirnos en pacto de compromiso. ¿Para qué? Para recibir nuestra herencia completa. Para que tú recibas la herencia. ¿Viste que decimos muchas veces, pero somos herederos con Dios? ¿Sí o no? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Ahora, para que tú puedas recibir tu herencia completa, tú tienes que tener una relación de pacto con sacrificio con Dios. Cuando tú tienes una relación de pacto con sacrificio, la herencia viene sobre tu vida. No sé cuántos están ahí. Por eso, fíjate lo que sucedió en un momento. Dice que en un momento un joven rico fue y le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y fíjate lo que le dice Jesús en un momento, que cumpla las escrituras, que haga lo que está escrito y con eso iba a entrar al reino. Pero dice que este joven, Señor, todo lo hice, yo cumplo esto, cumplo el otro, cumplo aquello, ya hice todo. Es un soberbio, dijo, yo soy perfecto, tengo todo. Entonces dice que Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice que ahí se fue. Pero dice que Pedro le dice, Señor, nosotros, tus discípulos, dejamos familia, dejamos tiempo con la familia, dejamos casa, dejamos hijos, dejamos tierra, dejamos trabajo por ti. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo, 100 veces más en esta tierra con persecución y la vida eterna. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, porque tomaron un sacrificio conmigo, porque tomaron un compromiso conmigo, porque entraron en pacto con sacrificio, 100 veces más. En otras palabras, la herencia para ustedes es completa. En esta tierra, y le dice, y en la venidera. ¿Pero por qué? Porque había una relación de pacto. Preguntale al que tenés al lado, ¿tú tienes una relación de pacto o tú tienes una relación de conveniencia? ¿Viste que hay nosotros tenemos que entender que tenemos que tener relaciones de pacto? ¿Qué es eso? Tú puedes tener, hoy tú te vas a encontrar que hay muchos que dicen, bueno, yo en Facebook tengo un montón de amigos. Eso es todo basura. Facebook, Instagram, todo lo que tú tienes ahí es todo basura. Todo eso no sirve. En otras palabras, todo basura. Voy a decir, tengo tantos amigos y me puso 5 me gusta, no sirve. Así te pongan 1000, no sirve. No son amigos. Y te vas a dar cuenta el día que tú tengas una necesidad, puedes tener 10.000 amigos en Facebook, ninguno te va a solucionar nada. Lo mismo sucede en la vida real. Tú puedes tener un montón de amigos también, pero hay amigos que son amigos por conveniencia. Hay amigos que son circunstanciales. Hay amigos que son depende del tiempo. Pero hay amigos que son en las buenas y en las malas. ¿Qué quiere decir? Que hay uno que tiene una relación de conveniencia, pero hay otro que tiene una relación de pacto. No sé si me estoy explicando. Y lo mismo es lo que Dios evalúa de nosotros. Si tenemos una relación por conveniencia o tenemos una relación de pacto. ¿Qué quiere decir? Una relación de conveniencia. Estoy enfermo, voy a la iglesia para que me sane. Me pasó tal cosa, no me congrego hace un año, pero bueno, voy a la iglesia porque me pasó este problema. Esa es una relación de conveniencia. Una relación de pacto, estoy bien, voy y lo alabo. Estoy mal, voy y lo alabo igual. Estoy bendecido, voy y lo alabo. Tengo un problema, voy y lo sirvo igual. Esa es una relación de pacto. Porque no importa lo que a mí me pase, lo que suceda, mi relación con Dios no cambia. ¿Cuántos están ahí? Preguntale a que tenés al lado, ¿qué tipo de relación tú tienes con Dios? Ahora, quiero que entiendas esto. Nosotros fuimos llamados para Dios reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Ahora, yo te expliqué, tú puedes estar en pacto o no. Eso te va a llevar a que tú tomes una decisión. Tú puedes vivir de dos formas, como te dije hoy. Hay gente que son reyes de hecho, pero viven como esclavos o viven como mendigos, enfermos, con estos problemas, con el otro, con aquello. Bueno, tú tienes que hoy escoger cómo quieres vivir, como un rey o como un esclavo. Pregúntale a que tienes al lado, ¿cómo tú quieres vivir? ¿Como un esclavo o como rey y sacerdote? Eso depende de ti. Si te metes en el pacto o no te metes en el pacto. Yo quiero que vayas al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28.
versículo 13, 28:13. Dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres ciertamente los mandamientos que Jehová Dios, yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Tú fíjate esto, porque Jesús me sacó de cola y me puso por cabeza. Lo tenemos como un versito, lo tenemos como como un versito, o lo repetimos muchas veces. Y es una promesa que Dios da. Pero mira lo que dice aquí, esto es tremendo. Dice, y te pondrá Jehová por cabeza. ¿Por qué nos quiere poner Jehová por cabeza? Por eso dice reyes. Un rey está por cabeza. En el ámbito que tú te muevas, en tu familia por cabeza. Si tienes un negocio, en tu negocio por cabeza. Si tienes en tu trabajo, ocupas un lugar por cabeza. Donde tú estés, por cabeza. Dice, por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Pregunta, ¿dónde dice Dios que vas a estar? Encima. No dice que vas a estar abajo. Él dice, y estarás encima solamente. Decir solamente encima. Dice, encima solamente. Dice, y no estarás debajo. Pero mire lo que dice aquí, esto es tremendo. Si obedecieres los mandamientos, entonces, es una promesa tremenda. Pero Él también te está diciendo, pero esto solamente se cumple si tú obedeces los mandamientos. Si tú te congregas, vienes a la iglesia de vez en cuando, haces lo que a ti te parece, es que a mí me parece, esto no, aquello no me parece. Bueno, Dios sabe qué dice, bueno, si a ti no te parece, a mí tampoco me parece cumplirlo. Porque Él dice, si tú obedeces mis mandamientos, yo te pongo por encima. Dice así o no dice así tu Biblia. Dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno. Mira lo que dice esto. Yo sé que a muchos, como somos argentinos, no les gusta que le diga esto. Que yo te ordeno, dice Dios. Es que a mí nadie me da órdenes. Sí, Dios te da órdenes. Dice, estos mandamientos yo te los ordeno, dice Dios. Si tú los obedeces, yo te pongo por cabeza. Si tú no los obedeces, seguí viviendo como esclavo. Pero la decisión es tuya. Dios no te obliga. Dice, yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumpla. En otras palabras, Dios dice, ¿viste esta palabra que yo escribí? No es para que la tengas guardada. No es para que, ay, hoy me gusta, hoy no me gusta lo que dice el pastor. No, no está hecho para eso. Está hecho para que lo obedezca y lo cumpla. Es que hoy no me gustó, no importa, también la tenés que cumplir. Hoy te gustó, la cumplí. Hoy no te gustó, también la cumplís, dice Dios. Porque ese es el requisito para que Él te saque de abajo y te ponga arriba. Pero por eso que tú ves muchos cristianos que están abajo. Porque van, vienen a la iglesia, hacen, deshacen, pero no obedecen. ¿Cuántos están ahí? Ahora, quiero que entiendas algo. ¿Qué es ser cabeza? Cabeza es lo que da dirección. Cabeza es lo que está al frente. Cabeza es lo que empieza algo. Cabeza es lo que direcciona algo. Cabeza es lo que sostiene algo. Eso es ser cabeza. Y la cola es lo que sigue. La cola es lo que es llevado. Ahora, yo veo muchos cristianos que son así, que son llevados. Que te los tenés que cargar al hombro. Si no te los cargas, no vienen a la iglesia. Si no los levantás, no hace nada. ¿Por qué? Porque están fuera del pacto. Porque cuando vos te metés en el pacto, Dios mismo te pone por cabeza. Dios mismo te pone por encima. Fíjate, esta palabra es tremenda y se cumplió literal. Acuérdate una cosa, Israel representa a la iglesia. La nación de Israel tiene 60 años, muy poquitos años de vida. Y sin embargo, con 60 años es una de las naciones más poderosas de la tierra, más prósperas de la tierra, más poderosas de la tierra. ¿Cómo puede ser? Es más, cuando al poco tiempo que se fundó, lo podés buscar en los libros de historia, hay una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días. Israel recién se fundaba. Era una nación pequeña, recién fundada, con pocos recursos, pero dice que los enemigos de Israel se unieron y le hicieron una guerra que duró 6 días. ¿Y sabes qué pasó? Dios le dio la victoria. Porque cuando tú obedeces a Dios, no importa tu situación económica, no importa cuán grande sea tu enemigo, no importa el que se levante contra ti, Dios prometió que te pone por encima. Yo no sé si me está entendiendo.
Mateo, volvemos de vuelta, Mateo, capítulo 12. Mateo 12. Libro de Mateo, capítulo 12. Versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Wow. Dice, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero yo estoy en la iglesia, pastor, entonces yo estoy con Dios. ¿Seguro? ¿Qué quiere decir? Que si vos sos cabeza, que si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, metido en el pacto, tú recoges con Dios. Pero si tú eres cola y estás por debajo, desparrama. Te lo vuelvo a repetir. Si tú eres cabeza, tú recoges con Dios. Pero si tú no eres cabeza, tú estás desparramando. Dice, el que conmigo no es, contra mí es. En otras palabras, hay dos reinos en esta tierra. Obedeces a Dios, obedeces al diablo. ¿Estamos acá? O obedeces a Dios, o no tienes ganas de obedecer a Dios. Pero ya por el hecho de no querer obedecer a Dios, estás obedeciendo al diablo. En otras palabras, Dios dice, o me obedeces a mí y recoges conmigo, o haces lo que a ti te canta, pero estás contra mí. ¿Me seguís o no? Por eso, esta palabra es crucial, dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Te está diciendo muy claro, si me obedeces, estás conmigo. Si no me obedeces, porque sos rebelde, aunque estés dentro de la iglesia, aunque tengas 30 años de cristiano, aunque tenga una Biblia gigante así, estás desparramando. Si tú haces lo que se te dice, estás recogiendo. Si tú haces lo que se te canta, aunque te parezca que está bien, estás desparramando. Pregúntale a que tiene al lado, ¿estás en el pacto o no estás en el pacto? Ahora, dice que fuimos hechos para Dios. Leímos en el libro de Apocalipsis, por Jesús. Fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Yo escucho a mucha gente, es que yo soy un rey, es que yo soy una reina, y fuimos hechos reyes y sacerdotes, y está enfermo, y está enferma, y tiene miedo, y está endeudado hasta acá, y tiene problemas en la familia, y tiene problemas con la vecina, y tiene problemas con el hermano, y con problemas de todo tipo. Podés decir que sos rey, podés decir que tenés un palacio, pero sos un rey de hecho, pero no estás viviendo como un rey. Ahora, para que se cumpla, que tú tengas la autoridad del rey, tú tienes que cumplir las funciones del sacerdote. Dice, fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes. ¿Por qué tú te vas a encontrar que todo el mundo dice, yo soy un rey, yo soy una reina, pero nadie dice, yo soy un sacerdote o yo soy una sacerdotisa? Porque el rey tiene autoridad. El rey tiene dominio, el rey tiene poder, es lo que todo el mundo quiere. Pero el sacerdote tiene que ofrecer sacrificio. Acuérdate, una relación de pacto con sacrificio. El sacerdote tiene que sacrificar su carne, el sacerdote tiene que sacrificar alabanza, adoración, el sacerdote tiene que sacrificar tiempo, el sacerdote tiene que sacrificar ayuno, oración, ofrenda, diezmo. Ah, no, pero eso no me gusta. Ay, ay, ay. Es que para cumplir o para tener la autoridad del rey, tengo que oficiar o ejercer las funciones del sacerdote. Entonces, por eso que no se cumple, que tú dices, bueno, pero yo quiero que Dios me dé autoridad en mi casa, que Dios me dé autoridad en mi trabajo, que Dios me dé autoridad en mi negocio. Y Dios dice, pero tienes que cumplir las funciones de sacerdote para que venga la autoridad del rey. Yo no sé cuántos están ahí. Preguntale que tenés al lado. ¿Sos rey y sacerdote? Hebreos capítulo 5. ¿Está aprendiendo algo? Hebreos capítulo 5, versículo 6.
Hebreos 5, 6. Mira lo que dice. Como también dice otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira lo que dice, habla de Jesús aquí. Dice, como también dice en otro lugar, que tú eres sacerdote para siempre. Decir, Jesús es un sumo sacerdote para siempre. Dice, según el orden de Melquisedec. Fíjate que, porque algunos dicen, bueno, pero hay cosas que son del Antiguo Testamento, hay cosas que son del Nuevo Testamento. A los que son así tacaños, que dicen, no, la ofrenda es del Antiguo Testamento. El diezmo del Antiguo Testamento. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Y acá en el Nuevo Testamento dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjate cómo todo se cruza, cómo todo se une. Melquisedec significa rey de justicia. Eso significa Melquisedec, rey de justicia. Y Melquisedec fue un hombre que vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver el reino con este tipo que vivió en el libro de Génesis, que nadie sabe ni quién es, ni a dónde iba, ni qué hacía? Tiene mucho que ver. Melquisedec era un rey, era un sacerdote primeramente, por eso que Abraham le llevó los diezmos. Dice que Abraham le llevó los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque Melquisedec era un sacerdote, pero también era un rey, era el rey de Salem. Entonces, en Melquisedec, en el Antiguo Testamento, tú vas a ver que en Israel había un rey, había un profeta y había sacerdotes. Tú vas a ver que si leíste el Antiguo Testamento, en Israel, por ejemplo, reinaba Saúl o reinaba David, pero había un profeta que se llamaba Samuel. Y estaban los levitas, que eran los sacerdotes. Entonces estaba dividido. Cada uno cumplía una función. El rey gobernaba, el profeta profetizaba y el sacerdote ofrecía los sacrificios. Cada uno cumplía su función. ¿Me está entendiendo o no? Ahora, Melquisedec, en el Antiguo Testamento, fue un hombre que se unieron las dos funciones. Él era rey, pero también era sacerdote. No sé si me está entendiendo. Pero Dios dividió esa función. Tú vas a encontrar que de Israel salen las 12 tribus de Israel. Salen 12 tribus de cada uno de los hijos de Israel. Y de esas 12 tribus dice que Dios le da a los levitas, le da el sacerdocio. Toda la tribu de Leví era una tribu que había sido separada para el sacerdocio. Todos los hijos de Leví eran los sacerdotes dentro de Israel. Y la otra tribu, por eso que se dice que Jesús es del león de la tribu de Judá. A Judá le dio la autoridad del reino. De Judá a Judá le dio la autoridad del reino. Entonces, Dios dividió. Pero ¿qué pasa? En Jesús, estas dos cosas se vuelven a unificar. En Jesús nuevamente, por eso que dice que leímos recién que Jesús era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Yo no sé si me está entendiendo. Mateo 26. Volvemos de vuelta. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del cual por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjate que Jesús habla aquí que beban el vino, que es su sangre, derramada para un nuevo pacto. Acá Jesús está hablando
Acuérdate que Él es Rey de Reyes. Así lo conocemos a Jesús. Pero acá está hablando de hacer un nuevo pacto. Acá está hablando de un sacrificio. Acá está hablando de entregar un sacrificio Él. ¿Por qué? Porque era sacerdote. No sé si me estás entendiendo. Entonces en Él se vuelven a unir las dos, el reino y el sacerdote. Por eso que dice, y fuimos hechos para Dios. ¿En quién? En Jesús, reyes y sacerdotes. ¿Estamos acá o no? Hebreos. Me voy a apurar. Hebreos. Libro de Hebreos. Capítulo 9. Hebreos 9. Versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate que Él entregó a sí mismo su cuerpo. ¿Por qué lo entregó Él? Porque Él era el sacerdote. Entonces Él entregaba su cuerpo porque Él era rey, pero también era sacerdote. Versículo 3. Hebreos 3. Se me fue. Hebreos 3. 1. Dice, por tanto, hermanos, santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjate, acá te está hablando Pablo, que Jesús era un sumo sacerdote. Entonces, Él era rey, pero también era sacerdote. Por eso es que dice que fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes. Hebreos 5:6. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Y acá es lo que leímos hoy, lo de Melquisedec, perdón, me volví para atrás. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que Jesús nos hizo reyes. Me queda más, pero se nos está haciendo más tarde. La vamos a compartir la próxima. La próxima te quiero hablar un poco más acerca de esto, del reino y de ser sacerdote. Pero hoy lo que quiero que te quede es esto, que fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes. Eso es una verdad indiscutible. Fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero lo que tú tienes que entender, que fuiste hecho para Dios, rey y sacerdote, pero para que eso se cumpla, tú tienes que meterte en el pacto. Para que esa palabra y esa promesa se cumpla, tú tienes que estar dentro del pacto. Estar dentro del pacto no quiere decir estar dentro de la iglesia. Estar dentro del pacto no quiere decir, bueno, yo soy miembro de una iglesia, yo me congrego en tal lado, o yo me conecto por las redes en tal lugar, o yo escucho tal palabra. Eso es escuchar una palabra, eso es participar de una reunión, eso es ser miembro de una organización. Tú lo que tienes que hacer es meterte dentro del pacto. ¿Para qué? Para que ahí se cumpla la palabra de que seas hecho un rey, una reina, un sacerdote para Dios. Eso es lo que tienes que entender hoy. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en pacto. Y Jesús viene a buscar a su iglesia, pero no viene a buscar a cualquier iglesia. Él viene a buscar a sus hijos, aquellos que están en pacto. Él viene a buscar a aquellos que están en compromiso. Él viene a buscar a aquellos que están en una relación de compromiso, de sacrificio con Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que tú tienes que entregarle a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay problemas que tú tienes que entregarle a Dios. Hay cosas que tú tienes que morir para Dios. Hay cosas que tú tienes que dejar para Dios. Hay cosas que tú tienes que apartarte para Dios. Hay amistades que tú tienes que dejar para Dios. Hay problemas que tú tienes que desecharlos a un lado y ponerte a servir a Dios. Tienes que entrar en una relación de pacto. Tú no tienes que tener una relación por conveniencia. Tú no tienes que tener una relación para ver qué gano o qué Dios me da. Hay gente que tiene una relación con Dios para ver si Dios me bendice. Tú no tienes que tener una relación para ver si Dios te bendice. Tú tienes que tener una relación con Dios de pacto, de compromiso. Y ahí se va a cumplir cada una de las bendiciones que Dios te dio. Ahí se va a cumplir cada una de las palabras que Dios te dio. Ahí se va a cumplir cada una de las palabras que Dios dijo sobre nuestra vida. Que leímos recién en Deuteronomio. Dice, porque tú serás cabeza
cabeza y tú estarás arriba solamente y no debajo, y no serás cola si obedecieres atentamente los mandamientos que yo, Jehová, te ordeno hoy para que los cumplas y los pongas por obra. Él estaba diciendo, yo voy a cumplir cada una de mis promesas, yo te voy a bendecir, yo te voy a poner por encima, pero tú tienes que estar en pacto conmigo. Dios estableció al pueblo de Israel para entrar en pacto, pero el pueblo de Israel no pudo meterse en ese pacto. El pueblo de Israel se preocupó más por la tierra prometida que por cumplir el pacto, por cumplir la relación de pacto con Dios en esta tierra. Por eso que cuando Jesús vino, lo desecharon. Por eso que dice en su palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no tenían una relación de pacto. Ellos estaban esperando no a un Salvador, a un Mesías que los salve de la condenación eterna. Ellos estaban esperando a un Mesías que los salve del gobierno de Roma. Ellos estaban esperando un Mesías político. Ellos estaban esperando un Mesías que los saque de la cautividad de Roma, que los libere del imperialismo de Roma. Pero eso no sucedió. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque no estaban en pacto. Pero dice que porque ellos lo desecharon, Jesús nos escogió a nosotros, a los que no éramos pueblo, a los que no pertenecíamos. Y dice que fuimos la rama injertada en el árbol. Dice que fuimos llamados judíos por adopción. Fuimos injertados en el árbol y Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros en su sangre. Un nuevo pacto de compromiso, un nuevo pacto de fidelidad, un nuevo pacto con Él. ¿En qué? En su sangre.